Les doy un especial saludo a todas las personas que se conectan el día de hoy para acompañarnos en el segundo capítulo de nuestro programa Conversaciones con Impacto. Hoy me acompaña Claudia Camargo, socia líder de tercerización de servicios y de impuestos en BDO en Colombia. Y es que es precisamente de impuestos que vamos a hablar hoy. Todo por la coyuntura que se ha generado frente a la presentación de la reforma tributaria y discusión en el Congreso de la República en estos momentos. Hoy tenemos un invitado de lujo para ustedes. Él, economista de profesión, con una maestría en economía mundial y a su vez fue asesor económico de la alcaldía de Gustavo Petro, siendo su secretario de Hacienda y hoy en día consultor de la reforma tributaria que se está discutiendo. Les hablo de Ricardo Bonilla. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en Conversaciones con Impacto. Gracias por la invitación, con gusto estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Y creo que podemos entrar en materia. Hoy en día, Ricardo, hay una preocupación muy importante en los empresarios de Colombia porque tenemos unos indicadores macroeconómicos que muestran una probable recesión a nivel mundial, un alto nivel de desempleo en nuestro país y asimismo una inflación que está alcanzando unos niveles preocupantes. Por otro lado, una devaluación de nuestro peso. ¿Es el momento indicado para hacer una reforma tributaria y particularmente con el nivel de recaudo que se está buscando? La reforma tributaria no debería tener un momento oportuno o inoportuno. En realidad, el problema es que Colombia está muy mal financiado y eso está identificado desde hace mucho tiempo. Y en el proceso en que se encuentra el país, es absolutamente necesario preparar el terreno para que el gobierno colombiano se financie mejor, con fuentes más claras. No se puede seguir financiando con deuda. Tiene que financiarse con impuestos, sobre todo con impuestos directos. Y revisar la estructura de las cargas. Y ese es el propósito que hay aquí. De hecho, la coyuntura debería servir para que el país entendiera la importancia de ajustar ese proceso. Hoy, efectivamente, tenemos una situación convulsionada a nivel internacional. Hay una perspectiva de recesión. Aparentemente a Colombia no la va a tocar tan duro, pero hay recesión internacional. Hay indicadores económicos difíciles. Tenemos dos situaciones claras. Estados Unidos, el gobierno está claramente dirigido a fortalecer el dólar. Lo está fortaleciendo en todas partes. A eso se le agrega la guerra entre Ucrania y Rusia, los problemas que tenemos de abastecimiento de combustibles a nivel internacional y los impactos que tenemos en Colombia agravados con el hecho de que la estructura colombiana viene de tiempo atrás con dificultades, no son de ahora. Tenemos una situación de estanflación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una tasa de desempleo de 2 dígitos, pero esa tasa de desempleo de 2 dígitos viene de 3 años de atrás. Nunca hemos podido consolidar una tasa de desempleo de 1 dígito, eso es flor de un día, se llega a 1 dígito y vuelve a aparecer los 2 dígitos. En eso tenemos una historia de 50 años y ninguna de las propuestas de reforma laboral ha resuelto eso. Tenemos una tasa de cambio que se ha venido moviendo fuertemente, depreciando en el fortalecimiento del dólar, acompañado de la política de Estados Unidos, y a la cual hay que agregarle el hecho de que Colombia tiene déficit gemelos. Tampoco lo hemos resuelto, es un tema estructural. Déficit gemelo quiere decir que tenemos déficit fiscal agravado con un fortalecimiento del financiamiento del Estado con deuda y tenemos un déficit en cuenta corriente que significa que Colombia importa más de lo que exporta. Entonces, cuando usted importa más de lo que exporta y no tiene con qué pagarlo, pues la tasa de cambio está pagando el impacto. Ahí, eso es lo que tenemos hoy. Lo cual significa que si queremos resolver los problemas estructurales que tenemos que hacer 3 cosas. La primera, tenemos que fortalecer la oferta exportadora y no solo depender de petróleo y carbón. Eso es el objetivo de la transición energética, es ir pensando en cómo se sustituye el petróleo y el carbón con nuevos productos industriales y de servicios. La segunda, tenemos que depender menos de la deuda pública y por lo tanto tenemos que crear mejores condiciones de financiamiento del Estado a partir de impuestos.
Y la tercera situación es de que simultáneamente tenemos que ir construyendo un proceso de mejor uso de los recursos del país para generar puestos de trabajo. Porque tener una tasa de desempleo de 2 dígitos significa que nunca hemos creado las oportunidades que el país requiere. Hoy necesitamos generar esas oportunidades. ¿Y esas dónde se generan? En la agricultura, en la agroindustria, en la industria textil y de confecciones, en la industria farmacéutica y sobre todo en la metalmecánica. Casi el 70% de lo que el país importa son productos de la metalmecánica. Entonces, ahí hay que fortalecer. Y en los servicios inteligentes, entre ellos el turismo. Muy interesante esas cifras que usted nos comparte, Ricardo, pero hay muchas voces en el mercado que advierten que la reforma tributaria puede tener un impacto en la productividad empresarial. ¿Afecta la reforma la productividad empresarial? La reforma siempre afecta a la productividad empresarial. La idea es que en esta ocasión la afecte positivamente. ¿Por qué? Porque el objetivo no es gravar las empresas. El objetivo es gravar las personas naturales. Y establecer un proceso de separación clara de cuál es el mundo real de las personas naturales del mundo real de las personas jurídicas o de las empresas. ¿Para qué? Para comenzar a hacer el tránsito al cual debemos llegar en algún momento en 10 o 15 años, en el cual Colombia se financie en el impuesto de renta más con personas naturales que con personas jurídicas. Hoy estamos haciendo al revés. Ese al revés quiere decir que desde hace 30 años el país está financiando en el impuesto de renta con personas jurídicas y las personas naturales pasan de agache. Bueno, el objetivo de esta reforma es comenzar a pasar las cargas de personas jurídicas a personas naturales. Y entonces se necesita una precisión. ¿Qué es lo que hacen las personas naturales? Ahí es donde se necesita profundizar. Si eso lo logramos, las personas jurídicas van a sentir un alivio y eso mejora su productividad. Entendido. Sin duda es una reforma que tiene múltiples impactos. Y en esto Claudia Camargo tiene unas inquietudes que nos quiere compartir sobre la técnica propia de la reforma tributaria y sus impactos. Adelante, Claudia. Gracias, Diego. Y Ricardo, reiterarte nuestro agradecimiento por el espacio. ¿Cómo usted? Queremos aprovecharte con una primera pregunta y es una preocupación generalizada que tienen los empresarios frente a una o dos modificaciones propuestas en el último texto. Uno, y tomando un poco tus palabras, el aumento de la tasa de renta a través de una sobretasa para ciertos sectores económicos. Y dos, el cambio al impuesto a los dividendos, específicamente para inversionistas extranjeros, que está pasando del 10 al 20% en este último texto. Cuando tú unes esas dos tasas, y generalmente en la parte tributaria, y tú muy bien lo sabes, uno siempre habla de una tasa combinada para entender qué tanto impuesto de renta directo, como lo mencionabas ahora, están pagando las compañías sobre sus utilidades comerciales. Y en un ejemplo muy ácido para el año 2023 de uno de esos sectores a los cuales se les está imponiendo la sobretasa, puede llegar a una tasa combinada hasta del 56%. ¿Cuál es tu mensaje para esos empresarios y esos inversionistas extranjeros de cara a estos dos cambios que se están presentando en el último texto? Bueno, con respecto a los dividendos, aquí hay una precisión. ¿Quién realmente paga impuesto de dividendos? Las personas naturales. Y el objetivo es que sean las personas naturales. Pero tiene otra pregunta. ¿Y cuántos dividendos reciben en Colombia las personas naturales? Porque cuando uno mira todo el proceso, resulta que cuando las empresas declaran dividendos, tienen distintas figuras para declararlo efectivamente como dividendos. No lo hacen como tal, sino utilizan otros artificios para repartirle a sus accionistas. No lo declaran dividendos. Cuando declaran dividendos, buena parte de esos dividendos se van a una holding, se van a una persona jurídica. Y cuando son importantes y llegan a una persona natural, es suficiente con que ella se transforme en una SAS. Entonces, el mecanismo está planteado a que muy pocas personas naturales o muy pocos de los dividendos lleguen efectivamente a personas naturales. ¿Quiénes son en la práctica esas personas naturales? Pongámosle un ejemplo. ¿Cuántos accionistas tiene Ecopetrol? Y Ecopetrol nos dirán,
tiene un porcentaje de acciones, la mayor parte son del Estado, más del 85%. 15% son de particulares, pero el principal accionista son los fondos de pensiones y cesantías. Como personas naturales, ¿cuántos son? Puede haber 300.000 personas. Esas 300.000 personas, ¿cuánto realmente tienen en acciones? La mayor parte tienen 1.000 acciones, 2.000 acciones, 5.000 acciones. Supongamos que tengan 20.000 acciones. 20.000 acciones significa que tienen un capital invertido de aproximadamente 50 millones de pesos. Eso es lo que tendrían. Cuando le reparten utilidades, esas 20.000 acciones, que son 50 millones, ¿cuánto va a recibir esa persona? Recibe 2 millones de pesos al año. Eso es lo que va a recibir. Cuando eso lo pone en su declaración de renta, ¿cuál es el impacto real que tiene? Porque seguramente su actividad principal no es ser accionista, no es tener esas acciones, eso es una complementariedad, como cuando usted tiene ahorros en CDT. Entonces aquí viene el interrogante, ¿cuánto de verdad van a pagar las personas naturales? Porque si ya lo volvieron una SAS o va a una holding, no están incluidos en ese impuesto. Esa sí es la figura para mirar los inversionistas extranjeros que no residen en Colombia. Y que es una forma de preguntarle, ¿y por qué, si la actividad se hace en Colombia, por qué no nos deja algo? Porque no nos va a declarar finalmente aquí, va a declararse en el otro país. Pero podría, efectivamente, si su actividad es en Colombia, déjenos algo. Y esa sí es una discusión importante. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen residencia en Colombia? Gracias, Ricardo. Otra pregunta siguiendo la misma línea es otra modificación que ha causado un poco de revuelo y un poco revisando la exposición de motivos no encontrábamos un argumento que nos permitiera entender el espíritu de la modificación propuesta, y es que aquellas compañías que presenten una tasa efectiva inferior al 15% en su declaración de renta, se les va a solicitar que suban esos puntos adicionales para llegar casi que a la tasa nominal, que es la propuesta del artículo. Es decir, a los que están al 35 subir al 35, los que quedan al 40 al 40, y así como tú lo mencionabas, sector financiero al 38. ¿Cuál es el espíritu de ese cambio? Mover una tasa efectiva no estaría pensando en gravar algo que no existe, en una renta mínima inexistente para aquellas compañías que pudieran estar por debajo de ese 15% propuesto? En realidad, la discusión más grande y el reclamo más grande del mundo empresarial es que la tasa nominal es muy alta. Y el interrogante que siempre han planteado varios analistas y los mismos ejercicios de la DIAN es, pero ustedes me dicen que la tasa es muy alta, el 35%, pero cuando uno va a calcular la tasa efectiva, no es el 35%. Y prácticamente ninguna empresa en Colombia paga el 35%. Lo normal es que paguen entre el 15% y el 20%. Tasa efectiva. ¿Qué dijo la OECD? Dijo, pues si eso está existiendo, si es el real, podría plantearse como alternativa que las empresas, cuando hagan todos los ajustes contables para determinar las utilidades, estas queden con una tasa efectiva del 15% y que no bajen de ahí. Entonces viene la discusión, ¿qué es tasa efectiva de tributación? Y la tasa efectiva de tributación, su definición es el impuesto dividido la utilidad contable con todos los ajustes. Entonces ahí la discusión es ¿cuáles son los ajustes? ¿Y qué es lo que entra en la deducción contable para hacer eso? Y es donde entra la discusión mayor de hasta dónde entonces se incluyen activos y operaciones que son de personas naturales para hacer el ajuste contable. Entonces ahí es donde viene esa discusión. Por eso la OECD lo que propone es, si hay tanta discusión sobre qué es lo que se está ajustando contablemente, y todavía no se identifica el beneficiario final del ajuste, pues utilice como base el 15% y que esa sea la tasa mínima efectiva.
Esa es la real discusión que hay ahí. Pero el trasfondo de eso es cuando comenzamos a separar y a que entre en el ajuste contable solamente aquello que tenga que ver con el objeto del negocio y no cosas que tienen que ver con las personas naturales vinculadas como accionistas o como propietarios de la empresa. Eso no, los gastos de accionistas y propietarios no son del objeto del negocio. Y va rodeado de otros artículos, Ricardo, que precisamente mencionan cambios en la imposibilidad de no tomar la deducción de muchas cosas pagadas accionistas o inclusive empleados como parte de gastos de la compañía, que es otro cambio que también menciona o trae este texto. Sí, realmente la idea es cómo empezar a trasladar las cargas de la persona jurídica a la persona natural. Entonces viene la discusión en buena parte del tema productividad con el cual arrancamos en algún momento. ¿Cómo medimos la productividad de la empresa? Sobre todo los activos que tiene la empresa. Bueno, entonces la pregunta que surge aquí es, ¿todos los activos que tiene la empresa son productivos? ¿O hay activos improductivos? Desafortunadamente, en reformas anteriores se eliminó la renta presuntiva, que era una forma de tratar de identificar hasta dónde los activos eran productivos o no, y gravar contra la improductividad. Hoy eso está eliminado, no se va a recuperar, pero sí hay necesidad de identificar qué activos son productivos y qué activos no son productivos, y que no estén a nombre de la empresa, y que lo improductivo pase a las personas naturales, como sucede en los países de la OECD, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, la pregunta grande es, ¿por qué en el conjunto de la OECD las personas naturales aportan el 75% del impuesto de renta y las personas jurídicas el 25%? Y aquí al revés, aquí las personas jurídicas aportan el 80% y las naturales el 20%. Muy sencillo. En Estados Unidos y en Europa, la casa, la vivienda, la segunda vivienda, el carro, el yate, el avión privado, las acciones de los clubes sociales, los gastos de restaurante, son de persona natural. No tienen por qué estar en los gastos de la empresa. Entonces, aquí viene esa discusión. Aquí los meten en el gasto de la empresa y entonces, ¿qué tenemos? En Bogotá, el 20% de las viviendas del sector residencial está a nombre de una persona jurídica. ¿Para qué hace eso? Para descontar en el ajuste contable el pago de administración, el pago de servicios, el pago del jardinero, el pago del piscinero, el pago de la señora del servicio, todo eso como si fuera gasto de la empresa y realmente son gastos de la persona natural. Hasta el mercado. Entonces usted va a hacer mercado en un supermercado en Colombia y lo primero que le preguntan es, ¿va para persona jurídica o para persona natural? Le dicen, ¿es para empresa? ¿Y por qué le hacen la pregunta? Inmediatamente usted se interroga, ¿por qué me está haciendo la pregunta? Porque yo hago el mercado de la familia y lo descuento en la empresa. Forma parte del ajuste contable. Eso es lo que hay que comenzar a separar en Colombia. Ese mercado es de la familia, no es de la empresa. Salvo que sea para el restaurante de la empresa. Eso es otra cosa. Si es que la empresa tiene restaurante, seguramente eso se surtirá no en un supermercado, sino muy seguramente recurre a una operación logística que le entregue el abastecimiento de los bienes de la cocina del casino de la empresa. Lo hace de otra manera. Pero no, este es el mercado de la familia. Incluye whisky, incluye vinos, incluye carne fina, lomo, incluye salmón. Yo no sé qué, no he sabido de un casino de empresa donde los trabajadores les pongan salmón, les den vino. En Colombia no, en Europa sí. Les dan salmón, vino. Aquí no, yo no lo he visto. Sin embargo, todo eso aparece descontado en los costos de la empresa. Pero aquí se trata de empezar a separar eso. Vamos a pasar a un tema totalmente diferente y es un nuevo concepto que trae este nuevo texto de reforma, Ricardo, y es el concepto de presencia económica significativa,
que ha causado bastante controversia. Colombia ha estado participando desde hace, yo creo que años, en todo este marco inclusivo, donde más de 140 países han participado con la OCDE, en buscar cómo llevar a los países menos favorecidos parte de la tributación que tienen estas grandes plataformas y pues que finalmente pueden estar o no estar pagando en los países donde tienen su domicilio. Colombia introduce este concepto, pero lo hace, digamos, en un momento donde se había firmado un compromiso como parte de este marco de que los países iban a abstener de crear impuestos digitales mientras se llevaban a cabo estas discusiones mundiales. Se propone en la reforma que este impuesto se pague de manera indirecta a través de una retención en la fuente del pagador o de una manera directa si esas personas o esas entidades no residentes quieren venir a Colombia y presentar una declaración de renta. ¿Por qué Colombia se adelanta en esto? ¿No se ve un poco desalineado con esos compromisos que se han adquirido en este marco inclusivo? ¿Y qué decirle a esas compañías en general de no pensar que indirectamente los consumidores que estamos en Colombia, seamos compañías o personas naturales, vamos finalmente a terminar pagando ese impuesto vía costo? A ver, aquí la discusión va un poco más allá. ¿Podremos llegar algún día a que las multinacionales paguen en un solo país y ese país se lo reparta a los demás? Ese sería interesante que se pudiera dar, que es un poco la propuesta que se ha hecho aquí con el ICA, que lo recogemos de la nación y se le devuelva a los territorios. Bueno, lo que realmente sucede con las multinacionales es que al fin no se sabe dónde declara y dónde paga, pero tiene enormes excedentes y lo que se busca es que de alguna manera esos excedentes los recauden en alguna parte y se repartan. Entonces se ha hablado de un impuesto mundial. Lo ideal sería que pudiéramos llegar a ese impuesto mundial y que entonces se le retornara a cada país en proporción a la actividad económica que haya desarrollado esa multinacional en cada país. Como eso es tan difícil, evidentemente se trata de empezar a apuntalar por dónde podemos capturar algo de esos excedentes en lo que se genera en Colombia. Esa es efectivamente una parte muy difícil, porque hasta ahora estoy llegado a una discusión de que es que si usted me cobra impuesto de economía yo me voy. ¿Está interesado de verdad en perder el mercado colombiano solo porque le vamos a cobrar algo aquí? No he visto todavía el primero que lo haga así, bajo esas condiciones. A ninguno de estas grandes plataformas le interesa perder el mercado local. Y poco a poco van llegando más a captar el mercado local, incluso a sustituir ampliamente a los locales. Entonces, la actividad comercial de plataformas pues se está acabando con muchas tiendas, con otros sitios. Entonces, la cosa es, las plataformas se están quedando con el mercado, pero no generan ni el empleo ni la actividad económica que están reemplazando. Entonces, ¿por qué no capturamos algo de eso? Con dos implicaciones. Una que está claramente identificada en la reforma, que es el de las importaciones postales de menos de $200. Ya en la reforma se había identificado que ahí teníamos un problema, que es de que estaba apareciendo que no se cobraba los bienes provenientes del territorio de Estados Unidos, pero que claramente cuando dice provenientes no nos dice que son de origen de Estados Unidos. Y entonces el proveniente es que podía venir de China, de Taiwán, de Bangladesh, de cualquier parte del mundo, simplemente pasaba por Estados Unidos y aparecía llegando aquí con menos de $200. Bueno, en la reforma, se había identificado el término y en la reforma se ha propuesto cambiar la palabra proveniente por la palabra de origen. Ya en la primera ponencia, en la ponencia PROA, se cayó. O sea, tiene un lobby grandísimo para que los congresistas ya de entrada a eso se le hubieran quitado. Es decir, que aquí viene un tema de conflicto de intereses. Esos congresistas que finalmente lograron tumbar este artículo, este cambio tan sencillo de una palabra, ¿quién los está financiando? ¿Las plataformas? Con un segundo elemento.
Hay compañías en Colombia, con sede en Colombia, que hoy están hablando de cambiar su sede social a otro país, pero siguen funcionando en Colombia. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, un poco el llamado de atención es, si tiene presencia significativa en Colombia, declare y pague en Colombia. Y si tiene la intención de irse a otro país, pero sigue teniendo presencia significativa en Colombia, eso que hizo en Colombia, páguenlo en Colombia. Porque el objetivo es irse a un tercero para no pagar en Colombia. Entonces, un poco es buscar estas modalidades de qué es, porque están sirviendo para evasión y elusión tributaria. Y lo que el país necesita ampliamente es combatir la evasión y la elusión tributaria. Entonces, hay que buscar instrumentos para identificar realmente esa actividad económica desarrollada en Colombia que pague en Colombia. No le estamos cobrando lo que hace en otro país, sino lo que tenga presencia en Colombia. Perfecto. Diego, estoy segura que tú tienes más preguntas y aprovechar a este invitado que realmente hoy nos ha tenido con bastante información y bien concentrados en tus argumentos. Gracias, Claudia. Y efectivamente, y Ricardo, para BDO en Colombia, el pilar estratégico de los negocios se llama la sostenibilidad. Es por esto que tenemos un centro de sostenibilidad corporativa en donde hemos leído los diferentes borradores del proyecto de reforma tributaria y observamos que se apunta a gravar las bebidas azucaradas, los plásticos de un solo uso, pero la pregunta que surge ahí es de verdad apostándole al bienestar en la salud de las personas, al bienestar ambiental y de la comunidad, o es para obtener mayor recaudo de parte de las empresas? Pues en el tema de bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y plásticos de un solo uso, es un tema de talante en salud y ambiental. En principio, no debería existir. No debería haber impuestos a bebidas azucaradas, ni a alimentos ultraprocesados, ni a plásticos de un solo uso. ¿Por qué razón? Porque en la práctica, si hubiéramos tenido una política de mejor cultura de consumo, los ciudadanos no estarían consumiendo bebidas azucaradas, no estarían consumiendo alimentos ultraprocesados, ni estarían utilizando los plásticos de un solo uso. Es decir, tendrían otro tipo de costumbres. Como eso no se hace, lo que han hecho distintos países es ir atravesando etapas. Entonces, primera etapa, una campaña de difusión de cuáles son mejores prácticas de consumo, diciéndoles que eso genera problemas. Eso no funciona. Segunda etapa, el etiquetado. Hasta ahora en Colombia se va a utilizar el etiquetado. Y estaba aprobado hace rato. Es decir, ha habido un lobby grandísimo para evitar el etiquetado. Ya está aprobado, no es el mejor etiquetado, pero ya está ahí. Y apenas está funcionando. ¿Qué sentido tiene el etiquetado? Un llamado de atención a los ciudadanos de que cuando compran, le están diciendo, esto afecta a su salud. Que es lo mismo que pasó con los cigarrillos. Durante mucho tiempo se dijo que los cigarrillos no generan ningún impacto en la salud. Y las empresas de cigarrillos o las tabacaleras, todas hacían enorme propaganda y además fomentaban el deporte. Pagaban el deporte. Es decir, enviciaban a la gente y lo pagaban financiando algo de deporte. Después efectivamente aceptaron que sí generaba cáncer y entonces aceptaron poner el etiquetado. Entonces todas las cajetillas de cigarrillos al final dicen esto afecta a la salud. Bueno, el etiquetado en bebidas azucaradas y en alimentos ultraprocesados que tienen mucho sodio, mucha sal o mucho azúcar o mucho potasio y que eso genera finalmente una afectación que no es de corto plazo, sino que genera obesidad, genera riesgos cardíacos, genera riesgos de cáncer y que al final donde se ve el impacto es en el sistema de salud, porque aumenta la morbimortalidad por esas causas. Entonces se dice, eduquemos a la gente para que no consuma eso. Pongámosle el etiquetado. Al final resulta que
ni la educación, ni el etiquetado han dado resultados. Y entonces se dijo finalmente pues pongámoslo donde más le duele a la gente, en el bolsillo. Ese es el impuesto. El sentido del impuesto no es captar recursos. Y curiosamente esos recursos que se captan ahí van destinados a financiar la salud. Es decir, a tratar de corregir el mal y a financiar parte del daño en el sistema de salud. No lo logran. Los impuestos que se recaudan por tabaco en el mundo todavía son inferiores a los que cuesta el tratamiento del cáncer generado en pulmones. Todavía es inferior a eso. Entonces, la idea es, este impuesto debería desaparecer en el tiempo. ¿Cuándo? Cuando la gente reemplace el consumo por cosas más sanas. No es un ataque a las empresas, porque finalmente las empresas son las que están haciendo la oferta. Pero así como hacen la oferta de bebidas azucaradas, pueden hacer la oferta de bebidas no azucaradas y estimular el cambio en el consumo. Y en Colombia surge un gran interrogante. ¿Cómo así que la bebida azucarada es más barata que el agua potable? Si la bebida azucarada es agua potable con azúcar. Algo está pasando en el mercado colombiano con el agua potable. Porque entonces el control del agua potable lo tienen las empresas que venden bebidas azucaradas. Y entonces simultáneamente venden el agua potable embotellada y venden la bebida endulzada. Y es más barata la bebida endulzada que el agua potable. Y le dicen, ese es el consumo que ustedes deberían tomar. No, es al revés. Lo que el ciudadano debería estar tomando es agua potable, sin azúcar. Es decir, Ricardo, medidas que le apuntan a la sostenibilidad. Medidas que le apuntan a la sostenibilidad ambiental, a la sostenibilidad del sistema de salud y a cambiar los hábitos de consumo de los ciudadanos. El objetivo final no es recaudar plata. El objetivo final es contribuir a modificar hábitos de consumo y que las empresas modifiquen la oferta, que finalmente son las que pueden hacerlo. No se trata de cambiar empresas, no, se trata de esta misma empresa puede producir otras cosas. Y ya lo están haciendo. De hecho, uno observa en las empresas de bebidas que también ofrecen productos sanos. Son más caros. Y sigue habiendo un interrogante. ¿Por qué son más caros si al final el insumo es el mismo? Es el agua potable. Con un agregado en frutas. Entonces, digámosle a los ciudadanos que si es así, pues consuma las frutas de temporada y consúmalas, como lo dicen los médicos, consúmalas en su estado natural. Y es más saludable. Y Colombia tiene una cantidad de frutas, una variedad enorme, como para que los ciudadanos no consuman esas frutas. O consuma verduras. Entonces hay una campaña que yo conocí hace años, que era 5 frutas, 5 verduras. Y esa es la campaña saludable. Yo he visto muchos colombianos que no consumen verduras, que porque eso es comer pasto. Pues sí, puede ser pasto. Viene de la tierra, pero ese pasto le hace mejor para el hígado, le hace mejor para el riñón y le hace mejor para el sistema digestivo. Entonces, ¿qué prefiere? Terminar consumiendo unas drogas que vienen del sistema farmacéutico con algún químico para resolver el tema digestivo, para resolver el tema del riñón, o alimentarse saludablemente. Esa es la discusión. Entendido, Ricardo. Ya para ir finalizando, hay una notoria preocupación del empresariado colombiano, y yo creo que tú eres consciente de la misma, Ricardo, frente a la reforma tributaria viniente. ¿Qué mensaje le quieres dejar al empresariado sobre la posición que se debe asumir y la visión frente a los cambios que se avecinan? Hay una enorme resistencia al cambio, pero lo que habría que mostrar en esa resistencia al cambio es si podemos ir construyendo en Colombia un sistema tributario más justo, más equitativo, porque el sistema colombiano, el tributario colombiano, en el impuesto de renta no es progresivo.
Y es que la progresividad no se encuentra gravando las empresas. La progresividad se encuentra gravando las personas naturales. Y entonces en ese tema lo que hace esta reforma, este proyecto de reforma, es comenzar a trasladar carga de personas jurídicas a personas naturales. No logra todavía el objetivo de eso. Va a requerir varias reformas. Si van por el sentido correcto, va a requerir varias reformas, y yo diría que ojalá en un término de 10 o 15 años lleguemos al estándar OCDE, que es personas naturales contribuyen con el 70-75% del impuesto de renta, personas jurídicas con el 25-30%. Pero eso significa separar claramente la actividad de personas naturales y de personas jurídicas, que los activos de personas naturales estén en la persona natural, que los ingresos de las personas naturales estén claramente identificados y no mezclados con gastos de las empresas. Es decir, que las empresas no le paguen el mercado a los accionistas o a los ejecutivos, que las empresas no le paguen con los gastos de los clubes sociales, etcétera, etcétera, sino que eso sea claramente, que figure como el ingreso de la persona natural. Entendido. Ricardo, en nombre de BDO en Colombia, de los socios de la firma, queremos agradecerte por este valioso espacio. Sin duda, estos son conversaciones con impacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un gusto haber estado aquí. Gracias. Ahora más que nunca, las finanzas personales, las tendencias de consumo, el rumbo de los sectores productivos y todo lo que debes saber sobre la economía del país son una obligación. La República, el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia. Suscríbase ya en larepublica.co o al 018 000 51 0051 opción 11.